Esa roca, incrustada en el polvo rojizo de Marte, podría cambiar para siempre la historia de nuestro lugar en el universo. Si miras con atención el centro de su superficie, esas manchas oscuras no parecen simples marcas minerales, parecen una firma, una huella, algo que en la Tierra solemos asociar con la vida. NASA lo anunció en septiembre de 2025 y lo hizo con una cautela casi desesperante, porque lo que tenían delante podría ser el indicio más claro de vida marciana jamás encontrado. No una sospecha vaga, no una fantasía, una pista tan fuerte que obliga a detenerse y preguntarse, ¿y si, por fin, estamos mirando restos de algo que estuvo vivo en otro mundo? La escena no ocurrió en un laboratorio elegante, sino en un cráter lejano, seco y helado, en uno de los lugares más estudiados de todo Marte. Allí aterrizó Perseverance, el rover más sofisticado que hemos enviado jamás a la superficie roja, un laboratorio móvil del tamaño de un coche pequeño, diseñado para leer piedras como si fueran páginas de un libro antiquísimo. NASA eligió ese punto por una razón muy precisa. Hace miles de millones de años, aquel cráter probablemente fue un lago. No un charco, no una humedad pasajera, sino un verdadero cuenco de agua líquida alimentado por ríos que bajaban desde las zonas altas y depositaban sedimentos en su borde. Y si la vida marciana existió alguna vez, ¿dónde habría tenido mejores condiciones que allí, en el lugar donde el agua se quedó durante más tiempo? Pero encontrar vida no es como encender una luz. No aparece de golpe, no saluda, no se presenta con una etiqueta. Hay que rastrearla entre capas de barro endurecido, fracturas, granos diminutos y minerales que han sobrevivido a tormentas de polvo durante incontables eras. Por eso Perseverance tardó 3 años en dar con esta roca tan extraña, medio enterrada en la arena, como si alguien la hubiera colocado allí a propósito. Lo que llamó la atención no fue su tamaño, sino el patrón repetido de puntos oscuros esparcidos por toda su superficie. NASA les puso nombres casi poéticos. Las manchas pequeñas fueron bautizadas como semillas de amapola, y las más grandes como manchas de leopardo. Y ese detalle, que en una foto podría parecer decorativo, es en realidad el centro del misterio. Conviene detenerse en la escala, porque aquí está una de las claves del caso. Esta imagen es un acercamiento extremo. Las manchas más grandes apenas miden 1 o 2 milímetros. Piensa en algo más pequeño que la punta de un lápiz, más pequeño que una lenteja cortada por la mitad. Si esos patrones fueron producidos por vida, estaríamos hablando de microorganismos minúsculos, de bacterias o microbios invisibles para Perseverance, demasiado pequeños para ser vistos directamente. No buscamos criaturas enteras, ni huesos, ni rastros espectaculares. Buscamos su rastro químico, lo que dejaron atrás, como un humo fósil que persiste mucho después de que el fuego se ha apagado. Y ese es precisamente el tipo de evidencia que hace temblar a los científicos. Cuando el rover detectó algo inusual, extendió su brazo robótico y comenzó a examinar la roca con todo su arsenal de instrumentos, espectrómetros, cámaras microscópicas y sensores capaces de leer la composición de un material sin tocarlo del todo. Lo que apareció ante ellos fue una roca sedimentaria, formada lentamente, capa tras capa, durante millones de años, mientras el agua arrastraba minerales y barro fino a través del antiguo cauce. Después, cuando el agua desapareció y esos sedimentos quedaron comprimidos bajo su propio peso, todo se endureció hasta convertirse en piedra. En la Tierra, ese tipo de roca es famosa por guardar fósiles, hojas, conchas, microbios, restos de organismos atrapados antes de desintegrarse. Y aquí viene lo sorprendente. Esta roca marciana es una de las sedimentos más jóvenes jamás analizadas por NASA en Marte, con una edad aproximada de 3.000 millones de años. Joven en términos planetarios, claro, pero suficiente para abrir una posibilidad enorme. Quizá Marte fue habitable durante mucho más tiempo de lo que creíamos. Ese detalle cambia el tablero, porque si Marte conservó agua líquida y entornos estables durante esa época, entonces la ventana para la vida no fue breve ni accidental, fue amplia, y eso implica algo todavía más inquietante. Mientras la Tierra ya albergaba vida, Marte pudo estar desarrollando formas similares al mismo tiempo. Dos mundos vecinos, nacidos casi en paralelo, ambos bañados por agua, ambos cubiertos por atmósferas primitivas, ambos sometidos a una química que todavía no entendemos del todo. ¿Es posible que la vida no fuera un milagro aislado, sino una consecuencia natural cuando las condiciones correctas se alinean? La prueba más convincente de que algo raro ocurre en esta roca apareció al analizar el interior de las manchas de leopardo. Allí, Perseverance identificó dos minerales ricos en hierro, vivianita y greyita. En la Tierra, estas sustancias suelen asociarse con procesos biológicos, especialmente con ambientes donde materia orgánica está descomponiéndose. Los microbios llegan, consumen el material muerto y, como resultado, alteran la química del entorno hasta formar precisamente esos minerales. Dicho sin rodeos, son los restos de una actividad metabólica, una especie de firma mineral de la descomposición.
No estamos hablando de un milagro visible a simple vista, sino de algo mucho más sutil y por eso mismo más poderoso. Una reacción química que, aquí abajo, suele ir de la mano de bacterias hambrientas. Y aquí está la parte que pone todo en perspectiva. No hace falta un cadáver completo para que la vida deje huella. Basta con materia orgánica, con los ladrillos básicos de la biología. De hecho, el 96% de la masa de tu cuerpo está construido a partir de solo 4 elementos: oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Nada exótico, nada imposible. Exactamente los ingredientes que la naturaleza reutiliza una y otra vez para levantar organismos vivos. Sabemos que en Marte existe materia orgánica, sobre todo en cráteres donde los impactos de asteroides la han traído a la superficie desde capas más profundas. Pero en esta roca concreta, la combinación es mucho más extraña. Materia orgánica, una estructura sedimentaria antigua y minerales que en la Tierra suelen aparecer donde la vida ya ha hecho su trabajo químico. Uno de esos elementos, por separado, no basta. Juntos, en cambio, empiezan a formar un argumento difícil de ignorar. Por eso los científicos no se apresuran a cantar victoria, y aún así, es imposible no sentir que estamos frente a algo inmenso, porque no se trata solo de una piedra con manchas oscuras, se trata de una posible conversación con un pasado remoto, una conversación escrita en escalas diminutas y enterrada durante miles de millones de años. Perseverance ya extrajo una muestra de esa roca, un núcleo pequeño y silencioso que algún día podría viajar hasta la Tierra. Entonces, por fin, tendremos la oportunidad de ponerlo bajo instrumentos aún más precisos y responder la pregunta que ahora mismo lo domina todo. ¿Son estas manchas el eco de una química extraña o la huella fosilizada de algo que una vez estuvo vivo en Marte? Ahora tenemos, por un lado, los ingredientes de la vida y, por otro, un subproducto que solo conocemos porque la vida lo fabrica. Entonces, la conclusión parece obvia. Si ambos aparecen en Marte, la respuesta ya estaría servida, ¿no? Pero NASA no se atreve a decir eso. Y no lo hace por cautela burocrática ni por capricho. Lo hace porque sabe demasiado bien lo que ocurre cuando uno confunde una pista fascinante con una prueba definitiva. Ya pasó antes. En 1996, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, apareció ante el mundo para anunciar algo que sonaba a historia escrita desde otro planeta. Un meteorito arrancado de Marte, caído en la Antártida, que supuestamente contenía fósiles microscópicos. Durante unos instantes, la imagen fue irresistible. Parecía un pequeño gusano petrificado, una firma biológica atrapada en la piedra durante eones. Pero el entusiasmo se deshizo cuando los análisis más rigurosos mostraron otra cosa. No era un resto vivo, ni un fósil, ni una criatura antigua. Era química pura. Agua y roca reaccionando de una forma caprichosa, esculpiendo una forma engañosa. Un recordatorio brutal de que el planeta rojo sabe disfrazarse muy bien. Y no fue la única vez que la ilusión estuvo a punto de convertirse en certeza. 2 décadas antes, con las misiones Viking de 1976, la NASA había aterrizado por primera vez una nave estadounidense en Marte, con una ambición que rozaba lo épico: encontrar señales de vida, aunque fuera microscópica. El experimento era elegantísimo en su sencillez. El módulo recogía una muestra de suelo marciano, la humedecía con agua y nutrientes y observaba si ocurría algo. Si hubiese microbios vivos, deberían activarse, consumir lo que recibían y liberar un residuo muy específico: dióxido de carbono. Y eso fue exactamente lo que vieron. El suelo respondió. El CO2 apareció. Durante un instante, en los laboratorios, la posibilidad de no estar solos se volvió casi tangible. Pero la ciencia no vive de instantes, vive de resistirlos. Porque un gas liberado no prueba por sí solo que haya vida. También puede surgir de reacciones completamente inertes, del mismo modo que el vinagre y el bicarbonato liberan burbujas sin que detrás exista ni una sola célula. En las muestras de Viking no apareció materia orgánica. No hubo el contexto químico que uno esperaría si allí hubiese organismos. Y el resultado quedó suspendido en esa zona incómoda donde algo parece biológico, pero aún no puede defenderse como tal. Fue una victoria parcial que, en realidad, se parecía mucho a una advertencia. Por eso las palabras de Carl Sagan siguen resonando con tanta fuerza. En Cosmos repetía una frase que ya es casi un filtro intelectual. Para afirmaciones extraordinarias hacen falta pruebas extraordinarias. No basta con una forma extraña, no basta con un gas, no basta con un patrón que recuerda vagamente a algo vivo. Hace falta cerrar todas las puertas alternativas una por una. Y esa es precisamente la obsesión que domina la discusión actual sobre las manchas de aspecto leopardo. El entusiasmo existe, sí, pero está obligado a caminar con freno de mano. Mira la magnitud del trabajo que hay detrás. No estamos hablando de una sola observación aislada, sino de una investigación en la que participan numerosos especialistas de distintas disciplinas,
todos intentando desmontar la hipótesis más tentadora antes de aceptarla. Geólogos, geoquímicos, planetólogos, expertos en mineralogía. Cada uno mira el mismo fragmento de roca y busca una grieta en la interpretación. Porque si una explicación sobrevive a esa clase de escrutinio, entonces deja de ser una intuición atractiva y empieza a convertirse en algo mucho más serio. Y ahora mismo estamos exactamente en esa frontera, en el borde entre lo probable y lo demostrable. Quedan, en esencia, dos explicaciones alternativas que todavía podrían derribar la idea de que esas manchas fueron dejadas por microbios extraterrestres. La primera apunta al calor extremo. Según ese escenario, los dibujos oscuros habrían surgido cuando agua muy caliente, entre 150 y 200 grados Celsius, interactuó con la roca hace miles de millones de años. Sobre el papel suena posible. En la práctica, Marte no ayuda a sostenerlo. La zona donde apareció la muestra no muestra señales de haber sido un entorno de altas temperaturas, y además ya sabemos que los minerales vinculados al hallazgo, como la vivianita, son delicados. El calor intenso los destruye o los altera con facilidad. Es decir, si ese escenario hubiese ocurrido, la roca tendría que conservar huellas mucho más claras de una cocción antigua, pero no las tiene. Entonces, ¿cómo sostenerlo sin forzar la evidencia? La segunda posibilidad es una reacción con agua muy ácida, una especie de baño químico prolongado capaz de dibujar patrones oscuros con el paso del tiempo. También aquí la hipótesis tropieza con la geología del lugar. No hay otras señales de una exposición sostenida a acidez extrema, y además dentro de la misma roca apareció olivino, un mineral que no sobrevive bien en ambientes ácidos. Su presencia es casi una pista contraria. Si el entorno hubiese sido tan corrosivo, ese mineral no estaría allí en buen estado. Así que esta segunda salida también se debilita, y no poco. Cuando ambas explicaciones químicas empiezan a perder fuerza, queda la tercera, la biológica, la más explosiva, la más difícil de aceptar, la que nadie quiere proclamar antes de tiempo, porque si se equivoca, el golpe reputacional es enorme. Pero también es la única teoría que no se ha podido invalidar hasta ahora, y ese detalle cambia todo. Ya no hablamos de una fantasía cómoda, sino de la hipótesis que mejor sobrevive al descarte sistemático. En otras palabras, si no es calor, si no es ácido, si no es una simple rareza mineral, entonces la puerta que queda abierta es la de los microorganismos ajenos a la Tierra. Eso sería una de las conclusiones más grandes de la historia científica. Significaría que la vida no es una excepción encerrada en nuestro planeta, sino un fenómeno capaz de aparecer allí donde coincidan los ingredientes correctos. Agua líquida, compuestos orgánicos, tiempo suficiente. Quizá no haga falta una alineación cósmica imposible, sino una receta más común de lo que imaginábamos. Y si eso es verdad, el universo deja de parecer un desierto casi vacío y empieza a verse como un lugar fértil, con semillas esperando en rincones remotos. Pero todavía hay un problema enorme. No tenemos la muestra completa delante de nosotros. Las herramientas del rover Perseverance son impresionantes, pero tienen límites. Es un laboratorio móvil enviado a millones de kilómetros, capaz de analizar, fotografiar, perforar, almacenar y registrar, pero no de resolverlo todo. Puede señalar una dirección, no dictar una sentencia final. Para ir más lejos, necesitamos traer ese material a la Tierra, abrirlo con instrumentación mucho más refinada y examinarlo con una paciencia que un vehículo marciano simplemente no puede ofrecer. Mientras tanto, el hallazgo sigue siendo extraordinario, pero incompleto, como una frase interrumpida a mitad de camino. Perseverance ya ha recogido 27 muestras de roca en el cráter G0 y en los antiguos cauces que lo rodean. Las corta, las sella y las guarda en tubos metálicos que quedan depositados sobre la superficie, esperando una futura misión de retorno. Son pequeñas cápsulas de incertidumbre, una especie de biblioteca sellada en acero, y dentro de ellas puede estar escondida la respuesta que estamos persiguiendo. La ironía es que, por ahora, Marte nos ha dado suficiente para sospecharlo todo, pero no todavía lo suficiente para afirmarlo sin temblar. El plan nunca fue simplemente mirar Marte. La idea era mucho más ambiciosa: enviar otro rover, recoger muestras con una precisión casi quirúrgica, guardarlas en un contenedor especial y entregárselas a una nave de retorno que despegaría desde el planeta rojo para traerlas, por fin, a la Tierra. Suena simple cuando se dice rápido, pero devolver una roca desde Marte es una de las maniobras más complejas y caras que ha concebido la ingeniería espacial. Primero hay que aterrizar, luego perforar, después sellar, después lanzar desde otro mundo, y por último sobrevivir al viaje de regreso. Un error en cualquiera de esos pasos y todo se pierde. ¿Y quién paga esa apuesta monumental? Por ahora, el gobierno de Estados Unidos no quiere asumir el coste final de la misión de la NASA. Prefiere que otro cargue con la factura. Y ahí aparece el detalle incómodo. Si hablamos de experiencia real en aterrizajes marcianos, la NASA no tiene rival.
Sin embargo, el único otro organismo que ha logrado posar con éxito una nave en Marte es China. Y Pekín ya tiene su propia carta sobre la mesa, una misión para traer muestras marcianas con despegue previsto en 2028 y retorno a la Tierra en 2032. Si cumplen ese calendario, podrían adelantarse en la carrera más silenciosa y más decisiva de todas. Porque no se trata solo de traer una piedra, se trata de tocar, por primera vez, una posible prueba de vida ajena a nuestro planeta. Y ahí cambia todo. ¿De verdad importa quién llegue primero? En teoría, la ciencia debería estar por encima de la bandera, pero en la práctica, ser el primero significa controlar el relato, la muestra y sobre todo, el descubrimiento. Una sola partícula, una sola firma química, una estructura microscópica imposible de explicar por procesos geológicos conocidos, y la historia de la biología se parte en dos. No sería solo un hallazgo, sería una sacudida intelectual para todo lo que creemos saber sobre el lugar de la vida en el universo. La buena noticia es que esto no pertenece al territorio de lo imposible. El dinero existe, la tecnología existe. Lo que falta es voluntad colectiva para sostener un proyecto que puede fallar, retrasarse y no ofrecer frutos dentro de un ciclo electoral de 4 años. Y sin embargo, quizá precisamente por eso este momento importa tanto, porque un descubrimiento así obligaría a los responsables a mirar más lejos que la próxima votación y más lejos que el siguiente titular. La ciencia de verdad no siempre avanza a golpe de urgencia política. A veces avanza cuando alguien decide apostar por lo que aún no entiende. Y esta vez el premio podría ser extraordinario. Al final, la respuesta sigue siendo la misma, pero ahora pesa más que nunca. Si la vida dejó huellas en Marte, no está esperando a que las imaginemos. Está esperando a que tengamos el valor de ir a buscarlas.